Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos desde el emblemático Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en el cual llevaremos a cabo el segundo debate de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, en esta ocasión para la contienda electoral de la Alcaldía de Cartagena del periodo 2024 y 2027. Este es el debate número 16 que realiza la comisión, y en esta ocasión a mi compañero Yair Espitia y a mí, Jessica de la Peña, nos corresponde ser los periodistas que vamos a moderar este debate. Yair, buenas tardes. Un placer compartir contigo. Buenas tardes, Jessica. Para mí es un honor, es un placer estar contigo y con todos ustedes y con toda la ciudadanía que está muy pendiente de lo que será este debate de candidatos a la alcaldía de Cartagena. Por eso quiero darle también la bienvenida a los candidatos que aquí nos acompañan, la candidata Judith Pinedo, los candidatos William García y Javier Julio Bejarano. Ellos están aquí porque han superado el 5% de la intención de voto del promedio de las encuestas realizadas por firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral y que se fueron publicadas desde el principio, o más bien desde el cierre de las inscripciones oficiales de sus candidaturas hasta 48 horas antes del inicio de este debate. Por supuesto, también aquí debería estar otro candidato que es Dumek Turbay. Él estará ausente. Emitió una excusa aludiendo de falta de garantías para el control de los eventuales ataques que aquí le podían llegar por parte de otras candidaturas y que se está enfocando esos días a su defensa jurídica. Por eso el atril de Dumek Turbay estará aquí y por supuesto está vacío. Yair, ¿por qué no recordamos un momentico por dónde nos pueden ver el debate en este momento? Canal Cartagena, estamos en vivo a través de la señal por televisión, a través también de nuestras plataformas digitales, Facebook, en YouTube, también a través del Universal, RCN Radio, los medios de comunicación en Cartagena, todos enlazados para este debate con los candidatos a la alcaldía de Cartagena. Ahora sí comencemos. Candidatos, en el debate pasado ustedes se dedicaron a presentar sus propuestas. En esta segunda versión del debate lo que queremos saber es cómo van a gobernar, cómo van a llevar a cabo sus propuestas. Para todas las personas que nos están viendo en este momento, tenemos que decir que la Comisión de Debates se reunió con las campañas, con los candidatos, también con nosotros los periodistas, para poner en claro las reglas de juego y llegamos a un consenso. Tenemos que ser claros en que ni la candidata ni los candidatos conocen las preguntas, Yair. No conocen las preguntas y unas preguntas que hemos organizado a través de diferentes bloques temáticos. Para ello tendrán 1 minuto para responder y tienen derecho a 2 réplicas de 15 segundos cada una. La pueden usar cuando lo deseen, pero solo 2 durante este tiempo de debate. Así que bueno, la ubicación también, como ven en pantalla, están realizadas por la forma en que corresponde el promedio de intención de votos que han tenido a lo largo del promedio de todas las encuestas que han reunido y por lo cual han sido invitados aquí a este espacio. Y, por supuesto, cada vez que estemos preguntando, vamos a ir rotando la respuesta para ir articulando en equilibrio de lo que será este debate. Y arranquemos, Jessica, con la primera pregunta. Sí, que tienen 45 segundos. 45 segundos para responder. La primera es, ¿cuál será, candidatos, candidata, su primer acto de gobierno, eventualmente si ganan el próximo 29 de octubre, el 1 de enero del año 2024, su primer acto de gobierno? Quiero preguntarle, esta primera pregunta se la hago, empecemos con el candidato William García. 45 segundos, candidato. Primero será realizar el primer Consejo de Seguridad ampliado. Ahí expondremos nuestro plan reactivo de seguridad y movilidad y ponerlo en práctica a partir de ese momento. Será entonces el 2 de enero cuando en plena temporada no solo tengamos que reducir de ahí en adelante nuestra estrategia para los homicidios, los robos, los fleteos, sino que también debamos atender todos los turistas que nos abordan para esa época turística de alta y además controlar el centro que está demandado, como lo hemos venido tratando en otros debates. Ese será nuestro primer acto de gobierno que haremos el 2 de enero. Gracias, candidato. Y la misma pregunta para la candidata Judith Pinedo. ¿Cuál será su primer acto de gobierno? Por favor, hay que prender el micrófono para que toda la ciudadanía la escuche. Ahora sí, corren los 45 segundos. Listo. Mi primer acto de gobierno será la convocatoria del Consejo de Política Social, porque si pretendemos superar el 14% de pobreza extrema en que se encuentran cartageneros y cartageneras, no podemos perder un solo día sin tomar decisiones. Y en ese Consejo de Política Social definiremos, por ejemplo, que el plan de emergencia
Pedro Romero, no será más un programa de la alcaldía, del despacho del alcalde, sino una estrategia conjunta, una política fuerte en donde concurra todas las decisiones y toda la inversión transversal que tiene que hacer la ciudad de Cartagena para hacer que la ciudad se encuentre, sea menos desigual y para que superemos pobreza. Gracias, candidata Pinedo. Candidato Javier Julio Bejarano, la misma pregunta, su primer acto de gobierno, por favor. Bueno, nuestro primer acto de gobierno está compuesto de 3 acciones. Una primera acción es convocar a toda la institucionalidad, a todas las fuerzas vivas de la ciudad para trabajar el tema de la inseguridad en la ciudad, la explotación sexual y el tema de trata en la ciudad. La segunda acción es que vamos a derogar el decreto 1659, que es el que permite la privatización del espacio público en la ciudad en mayor rango, y una tercera digamos, acción que vamos a realizar en ese primer acto de gobierno será sin duda alguna también derogar el decreto que prohíbe o que genera el día lunes sin moto. Esas 3 acciones estaremos haciendo en nuestro primer acto de gobierno. Bueno, hemos hablado de Consejo de Seguridad para Movilidad, también turismo, política social y nuevamente inseguridad y explotación sexual, entre otros. Candidatos, para este bloque lo hemos denominado Cartagena, temas que no dan espera. Ustedes van a tener en ese momento 1 minuto para responder, pero tienen que estar muy concentrados porque luego vamos a tener unas contrapreguntas en donde van a poder responder durante 45 segundos. La primera pregunta de este bloque tiene que ver con el tema de la pobreza. Miren los datos, 44% de las personas en Cartagena tienen ingresos mensuales inferiores al 428.000 pesos mensuales. El 13% está en situación de indigencia con ingresos mensuales inferiores a los 200.000 pesos. Básicamente la pregunta es cómo lograr el desarrollo económico de todas esas personas, de todas esas familias en Cartagena para que se acabe la pobreza. Esto haciéndolo en relación al desarrollo económico que tiene la ciudad. Candidata Judith, adelante. Nosotros pretendemos hacer una política de desarrollo económico con inclusión productiva y eso implica unas decisiones a nivel de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, como por ejemplo todas las licitaciones públicas, todo el tema de empleabilidad del distrito tiene que pasar por el tema de que se tenga en cuenta cuáles son los círculos y cuáles son digamos, las personas vulnerables que pudieran generar espacios allí de contratación que pudieran ayudarnos a superar pobreza. Pero eso evidentemente tiene que ser también trabajado alrededor de toda la inversión pública. La ciudad del año entrante va a tener 1.500.000 millones de pesos para funcionamiento e inversión pública y tiene que concadenarse de todas maneras, tanto con el tema de la empleabilidad como el tema de que se fortalezcan en materia tributaria aquellas empresas que nos ayuden a contratar con los proyectos productivos medianos y pequeños de la ciudad, como algunas de las estrategias en materia de crecimiento económico alrededor de la inclusión productiva. Gracias, candidata. Candidato Javier Julio Bejarano, tenemos claro que el 60% del trabajo en Cartagena es informal. Esto es imposible que accedan a seguridad social, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer para precisamente poder disminuir la pobreza? Bueno, lo primero que nosotros estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno es la creación de una Secretaría de Desarrollo y Empleo. En el marco de esta Secretaría de Desarrollo y Empleo vamos a trabajar 2 líneas. Uno, el fortalecimiento de la empresa formal, donde vamos a hacer incentivos tributarios, donde vamos a crear una confianza y un clima de competitividad que permite instalar nuevas empresas. Y la segunda línea, que está coordinada con el programa nacional, es el apoyo a la economía popular. ¿En qué consiste esto? En fortalecer a los trabajadores que hoy están precisamente en ese 60%, hacerlos que se fortalezca la asociatividad, permitir que ellos puedan formalizarse a través de las actividades que hacen y poderse inscribir precisamente a todo el sistema de seguridad social del país. Gracias, candidato. Candidato William García, la misma pregunta, pero eso en el contexto de que en Cartagena desde hace 3 años el desempleo está en 2 dígitos, no baja, y después de la pandemia sigue remando para poder crecer, recuperarse y todavía no. ¿Qué hacer para el desarrollo económico de la gente en Cartagena? Efectivamente, Cartagena lo que tenemos es hambre. El 46% de las familias no tiene la posibilidad de tener las 3 comidas. Hay un desempleo alto, vamos a incentivarlo. Primero con el ahorro, del distrito del gasto en administración. Vamos a crear 950.000 subsidios de 200.000 pesos que los vamos a dividir en los 4 años en las familias más vulnerables.
Vamos a hacer 10.000 mejoramientos de vivienda, vamos a construir 10.000 viviendas nuevas, vamos a lograr llevar agua y saneamiento básico al 10% que hoy en la ciudad no lo tiene, especialmente en la zona insular y en la zona, en los corregimientos y algunos sectores de Cartagena. Vamos de igual manera a lograr incentivar con capital semilla para que estos jóvenes y estas madres de hogar, que son las que más sufren por el desempleo, logren hacer sus actividades. Gracias, candidato. Vamos ahora con... ¿Quiere hacer derecho a réplica? Los 45. ¿Puedo utilizarlos ahora? Son 15, son 15. Ah, los 15. Tiene 2 derechos a réplica durante todo el debate. Candidata Pinedo, ¿quiere utilizar uno en este momento? Porque vamos a entrar... Entendí que íbamos a ampliar... Sí, Sí. pero tenemos unas contrapreguntas ya establecidas para cada uno de ustedes. Perfecto. Y aquí vamos a arrancar con el candidato Bejarano. Y tiene que ver que en su plan de gobierno tiene incluido también unos incentivos especiales justamente para sacar a la gente de la pobreza. Detállenos en particular de qué se trata y cómo lo va a hacer. Ok, bueno, nosotros estamos pensando hacer algunos incentivos como por ejemplo poder hacer ruedas de negocios, poder ayudar a las madres a través de programas como por ejemplo el programa de la economía del cuidado. Nosotros estamos pensando también promover en el ejercicio de nuestro programa de gobierno lo que nosotros hemos llamado empresas de base tecnológica, tomar las empresas, la economía popular en términos de asociatividad, entregarle los elementos, darles acceso, por ejemplo, al crédito para que ellos, a través de estas herramientas, puedan fortalecer la actividad que hacen, por ejemplo, los pescadores, las mujeres que trabajan en artesanía, y de esta manera fortalezcan su actividad y puedan entrar, repito, al sistema de seguridad social del país. Candidato García, usted en su plan de gobierno, incluso, empezando aquí, uno de sus actos de gobierno, uno de los primeros que dijo, también prestarle atención al turismo, sobre todo en esa época, en qué momento se posesionan en enero. Usted ha dicho que crear nuevos atractivos turísticos precisamente para incentivar la economía y para generar más empleo. Pero ¿cómo piensa hacer eso sabiendo que la inversión pública y privada de verdad que no es tan fácil y que además ustedes tienen que buscar un presupuesto? ¿Cómo lo va a hacer? Hoy tenemos 3.700.000 turistas que llegan a la ciudad. Están concentrados en la misma oferta turística en los lugares que ya están estipulados para ello. Lo que queremos con el POT es lograr ampliar a que tengamos otros actores turísticos, otros sectores turísticos, como algunos barrios aledaños a la zona céntrica, pero también algunos corregimientos y algunos sectores que se pueden especializar en temas como culturales, gastronomía, que permita no solo generar digamos, la atracción de más turistas o más tiempo, más días que demoren, no solo como está hoy, que son 2.5 días en promedio, sino que pudiésemos llegar a 4, sino que también ayude a generar ingresos en esta zona. Por ejemplo, en el barrio del Pozón, en las Pilanderas, colocar todo un centro gastronómico para que el turista los puedan trasladar hasta allá y puedan permitir conocer la zona, la idiosincrasia, pero también consumir esta oferta turística. Gracias, candidato García. Ahora sí, candidata Pinedo, que se quiera hablar. Le pregunto por su plan de gobierno también, que lo hemos podido estudiar y incluye unos incentivos para que las empresas contraten mano de obra local. ¿Cómo lograrlo en el entendido de que la ciudad tiene problemas con la capacitación de esa mano de obra? ¿Cómo engranar eso para sacar a la gente de la pobreza, sacar a la gente del desempleo? Pues tenemos desempleo no solo de mano de obra no calificada, sino de mano de obra calificada. Lo que nosotros proponemos es que el crecimiento empresarial vaya atado no de la inversión en materia de que las empresas ganen incentivos tributarios, no por meter más recursos a la ciudad, sino por generar más empleo a la ciudad. Y eso implica que las empresas tendrían que demostrar un porcentaje importante de empleabilidad para sectores vulnerables y fundamentalmente para jóvenes y para mujeres que tienen el doble de desempleo que tienen en este momento los hombres, aun cuando el de los hombres también está alto. Eso es parte del asunto, pero también tenemos un fondo de formalización para el empleo que pensamos que puede en 4 años resolver el tema de esas 60% de personas que no están protegidos con seguridad social. Muchas gracias, candidata. Estamos en el mismo bloque. Cartagena
los temas que no dan espera. También 1 minuto para sus respuestas y luego 45 segundos para unas contrapreguntas que aquí también les vamos a seguir haciendo, Jessica. Vamos a hablar, por ejemplo, de los grandes proyectos de infraestructura. Claramente, si ustedes quieren realizar grandes proyectos en esos 4 años de gobierno, tienen que ser muy ágiles y muy eficaces, no solamente en los procesos, en el diseño, sino también en la planificación. Quiero que por favor cada uno nos cuente cuáles son esos grandes proyectos de infraestructura que ustedes tienen planeado hacer durante sus 4 años de gobierno. Candidato García, adelante. Bien, tenemos la terminación de la vía perimetral, son 11 kilómetros, no da espera. Eso tenemos problemas ambientales, problemas de salubridad, problemas de vivienda con estas personas que hoy están cerca de la Sierra de la Virgen. Esos 11 kilómetros además van a servir para mejorar la movilidad. Tenemos 2 intersecciones semafóricas, las cuales necesitamos hacer los proyectos y realizar los 12 puentes vehiculares, iniciando los más prioritarios, que es la Carolina, que tenemos la Bomba al Amparo, los 4 Vientos, entre otros. Luego, de igual forma, necesitamos ampliar la Avenida del Lago. Es un tema muy importante para lograr salvar a Manga, para que los vehículos que vienen del bosque o en sentido contrario y vayan, no necesariamente deban entrar a Manga, como hoy parece un corredor. De igual manera, necesitamos mejorar o continuar la vía que va detrás de los estadios para mejorar la movilidad en la Pedro Romero. Candidata Pinedo, la misma pregunta para usted, también entendiendo que las últimas grandes obras que se han visto en Cartagena han sido financiadas por el gobierno nacional, básicamente. ¿Cómo ahora cuáles serán esas grandes obras que usted impulsará durante su eventual gobierno y de dónde sacará la financiación de ellas? Bueno, nosotros vamos a hacer obras pequeñas en los barrios, calles por todos lados, pero eso no es lo fundamental en el concepto de que la infraestructura urbana sirva para superar la marginalidad. Lo que queremos es hacer grandes obras que nos permitan encontrarnos, como la Circunvalar del Agua, que va a poder por primera vez encontrar a la Ciénaga de la Virgen con Boca Grande y que va a generar un crecimiento económico alrededor. Esto articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, que establece que la inversión en las comunidades en las cuales hay que hacer adaptación al cambio climático y las que están junto al agua. De manera que la prioridad de nuestras obras de infraestructura urbana y viales, que son bastantes y muchas, van dirigidas no solo a hacer la vía, sino a que la vía signifique superación de pobreza en los sectores en los cuales vamos a intervenir. Candidato Javier Julio Bejarano, Cartagena va creciendo. Hay nuevos barrios y definitivamente las soluciones de movilidad e infraestructura no acompañan este desarrollo que está teniendo la ciudad. Soluciones de infraestructura para la movilidad y financiación, por favor. En nuestro programa de gobierno nosotros hemos pensado las obras de infraestructura vial en 3 fases. Una primera fase para victorias tempranas. ¿En qué consiste esto? Hacer, por ejemplo, mantenimiento de la vía existente, unas vías nuevas en los barrios y también, hacer unas obras muy puntuales, como por ejemplo un semideprimido, por ejemplo en 4 Vientos. Una segunda fase, que es una fase que se necesita hacer nuevos puentes, por ejemplo en Ronda Real, hacer unas intervenciones, por ejemplo una rotonda hacia el barrio La Carolina, y una tercera fase que es una fase de las más ambiciosas en nuestro proyecto. ¿Y cuál es nuestro proyecto en este sentido? Hacer el transporte acuático. Le hemos llamado Caimairí. Lo haríamos en la bahía, conectaría Pasacaballos con Mamonal Bosque con Manga Centro Boca Grande, y esto conectado al transporte multimodal para dar una gran solución de movilidad para la ciudad de Cartagena. Candidata, candidatos, empezamos con contrapreguntas. Tienen 45 segundos. Candidata Judith Pinedo, empiezo con usted. Usted en su programa de gobierno ha planteado que terminaría la vía perimetral en su recorrido hasta El Pozón. Esto exige claramente una alta inversión y si se quiere sacar adelante un proyecto en 4 años, definitivamente lo que habíamos dicho tiene que ser una gran planeación, porque en el camino usted va a tener que tratar con asentamientos informales de varias comunidades. Lo tiene claro. ¿Cuáles son esas cifras proyectadas? ¿De dónde obtendrá los recursos?
y cómo va a manejar la planeación de esta obra. En 45 segundos, por favor. Bueno, la obra de la Perimetral, que es una obra de superación de pobreza, de vías, de nuevas fuentes de desarrollo económico para la gente alrededor de la Ciénaga de la Virgen, tiene varias fuentes de financiación. Una tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla exactamente lo que es construir alrededor del agua y las comunidades que están afectadas históricamente alrededor del agua. La segunda, recursos propios. La tercera fuente es una fuente de servicio a la deuda y de préstamos, y para eso están unas líneas de la CAF que hablan de la ciudad verde, sostenible y del agua, a las cuales vamos a concurrir, y evidentemente tenemos que tomar unas decisiones en materia de endeudamiento y en materia a largo plazo de servicio a la deuda para poder hacer una obra de inversión que va a hacer encontrar la ciudad, pero que sobre todo va a permitir que una zona tan deprimida. Perdóneme, candidata, bueno, le habíamos regalado 9 segundos. Sí. Candidato Julio Bejarano, la pregunta para usted, 45 segundos, pero puntualmente, detállenos sobre esas. Sabemos que los barrios tienen que haber pavimentación, plan pavimento, ¿no? Pero ha planteado un asunto interesante, tiene que ver con el puente en Ronda Real, lo de utilizar, digamos, la Avenida del Agua. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso y de dónde saldría la plata? Bueno, lo primero es decir lo siguiente: nosotros estamos pensando financiar alrededor de 100.000, 150.000 millones anuales para el tema de nuevas vías en la ciudad. ¿De dónde saldrán esos recursos? De varias fuentes de financiación. Lo primero, recursos propios del distrito. Lo segundo, el distrito tiene hoy muy buena salud financiera, entonces podríamos generar endeudamiento. Lo otro sería gestionar recursos a través del gobierno nacional. Nosotros representamos hoy el gobierno nacional, y una tercera opción por la cual gestionaríamos recursos es a través de la cooperación internacional. Con estas fuentes de financiación podemos darle cumplimiento a nuestro plan de infraestructura vial. Candidato García, solo el 26% del espacio en la ciudad ha sido agenciado por el distrito a través de parques, de paseos peatonales, de escenarios deportivos, de plazas. Pero las zonas verdes no cualificadas constituyen un 46% del espacio público, y además constituyen también zonas de riesgo como La Popa y el Cerro de Albornoz. ¿Tiene previstas obras de infraestructura en estas zonas específicamente que contribuyan tanto a la gestión del riesgo como a la cualificación del espacio público? Claro que sí. Primero, el POT debe quedar aprobado el próximo año. Hay unos insumos que adelantó esta administración, debemos continuar, recoger lo positivo, mejorarlo, pero también debemos definir, hay algunas zonas que están señaladas por el POT como de zona forestal, de alto riesgo, de riesgo mitigable, que necesitamos definir para que se puedan mejorar y hacer las inversiones respectivas. En el Cerro de la Popa, queremos hacer el gran parque del Cerro de la Popa. Hoy el Círculo Obreros le ha ofrecido al distrito entregarle ese título porque pertenece a ellos. Tenemos que recibírselo y lograr mejorar esa infraestructura y lógicamente reubicar aquellas viviendas que estén en alto riesgo. Ahora queremos plantearles a ustedes tres unas preguntas de solamente sí o no. Responden sí o no y tendrán 15 segundos para argumentar esa respuesta, Yair. Y vamos a empezar en esa dinámica con el candidato Julio Bejarano, y tiene que ver con el estado del corredor portuario de Cartagena, su importancia para la competitividad de la ciudad, y si creen o no que este corredor de carga debería ser manejado, administrado por el gobierno nacional. Si no, ¿cuál sería la propuesta? Si por el distrito, y de qué forma, cómo saldrían los recursos para administrarla y sobre todo mantenerla, que hoy ya sabemos cómo está. Ok, el mantenimiento debe estar en cabeza del distrito. ¿Sí o no al corredor portuario? Vale. Sí, debe estar en cabeza del distrito con una cofinanciación. Ya lo hemos mencionado: recursos propios, recursos de endeudamiento, recursos de la nación y cooperación internacional. Candidato García, ¿sí o no al corredor portuario en manos del gobierno nacional? No, candidato García. Sí, 41.5 toneladas de mercancía salen y entran a la ciudad portuaria. Requerimos que el gobierno nacional sea quien asuma esa gran responsabilidad de mantenimiento y la construcción del nuevo corredor portuario.
Candidata Pinedo, ¿sí o no, corredor portuario, Cartagena o Gobierno Nacional? La responsabilidad es nacional en cuanto a que el mejor puerto de Colombia y el quinto mejor puerto del mundo hoy es nuestro puerto. Y tiene que ser financiado con la nación porque vale 2 billones el mejoramiento del corredor para que sea realmente competitivo. Gracias, candidatos. Esta parte que viene me encanta. Sí. Por el título. Los chicharrones de la ciudad. Que son bastantes. Asuntos absolutamente prioritarios. Son 5 temas que vamos a abordar. Cada uno de ellos va a tener 1 minuto también de respuesta. La misma dinámica. Arranquemos, Jessica. Bueno, cobertura de acueducto y alcantarillado es una deuda histórica que tienen con la zona rural e insular de Cartagena. En 4 años, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver esta problemática? ¿Y cuál sería esa meta concreta a la que ustedes se comprometen con este tema? Esto queda grabado, ¿no? Candidato García, adelante. Sí. García. Candidato García. La zona insular y la zona corregimental continental tienen grandes dificultades, entre esos saneamiento básico, agua potable. Efectivamente está rodeado de riquezas. Hoy, prívense, Tierra Bomba, los grandes terratenientes no vienen pagando el impuesto predial. Pues los vamos a meter en cintura y con esos recursos vamos a invertir el 30% en saneamiento básico, en vías, en acueducto y en el mejoramiento de la calidad de vida de las 3 poblaciones. De igual manera pasará en Barú y de igual manera en la zona norte. Hoy vienen evadiendo esos grandes hoteles, esas grandes proyectos y especialmente los terratenientes. Necesitamos mejorar la calidad de vida no solo de los cartageneros en la zona urbana, sino especialmente en las zonas más sufridas, que son los corregimientos y especialmente las islas, las cuales tienen un atraso de por lo menos 50 años. Candidata Pinedo, la pregunta también para usted, ¿hasta dónde llegará ese proyecto de llevarle cobertura en acueducto, saneamiento básico, alcantarillado, a esa zona insular que, como lo dijo el candidato García, está absolutamente lejos y zonas absolutamente de difícil acceso? De 623 kilómetros cuadrados que tiene Cartagena, 547 están en la zona rural y solamente vive el 4% de la población allí, encerrado en la pobreza. Si el gobierno nacional está apostando seriamente al tema de que reemplacemos con crecimiento de turismo parte del PIB que tiene ahora la minería, pues yo creo que es el momento de hacer grandes alianzas para hacer desarrollos suficientemente fuertes, definidos desde lo público para poder generar riqueza hoy donde hay pobreza. De manera que nosotros estamos diciéndole al gobierno en este sentido y le vamos a decir, queremos trabajar conjuntamente. La ciudad le quiere pagar más al país, la ciudad quiere generarle más recursos al país, pero para eso tenemos que hacer grandes inversiones que se van a articular con nuestros recursos, con lo que debe también generar Aguas de Cartagena en las utilidades que tenemos en esa empresa en donde somos mayoritarios también. Candidato Javier Julio Bejarano, la misma pregunta, teniendo en cuenta además que esto demanda una gran inversión del distrito. Muchas. Bueno, nuestra apuesta con la zona corregimental e insular es primero hacer presencia. Para eso nosotros hemos propuesto en nuestro programa de gobierno crear 2 nuevas localidades, una localidad insular y una corregimental. Con esto aseguraríamos recursos directos para poder hacer intervención en esta zona de la ciudad. Lo segundo, estamos proponiendo tener sedes alternas en los corregimientos y en la zona insular para tener presencia activa y los profesionales de los mismos corregimientos estarán en esas sedes alternas de la alcaldía distrital. Otra estrategia que hay que mencionar es que el distrito suscribió con Aguas de Cartagena un acuerdo donde dio 15 años de sus utilidades y donde se compromete a través de ese convenio a llevar servicio público, por ejemplo, en tema de agua a los corregimientos. Nosotros haremos la gestión para que se le dé cumplimiento a ese convenio y haremos la meta de cumplir la cobertura del 100% en los servicios públicos domiciliarios. No es posible que en este siglo la gente llore por agua en nuestros corregimientos y islas. Quiero recordarles a los 3 candidatos que durante todo el debate tienen derecho a 15 segundos, solamente a 2 réplicas en el momento en que quieran hacerlo cada uno de ustedes. El segundo bloque de los chicharrones de la ciudad es algo de lo que
Hablamos todos los que vivimos en Cartagena o los que somos cartageneros. No solo hablamos, sino que también padecemos. Yo puedo decir que soy víctima de ese flagelo. Sí, señor. De la inseguridad. No, terrible. Muchas veces he sido víctima y espero no seguir. Los detalles en otra oportunidad. Claro que sí. Pero bueno, es un tema que nos preocupa a todos. Total, y ustedes tienen gran responsabilidad como candidatos, como personas que quieren asumir la administración de la ciudad en resolverlo, porque es un tema que padece toda la ciudad, en cualquier estrato, por llamarlo de alguna forma, en todos los barrios. El pasado 26 de septiembre todos ustedes se subieron aquí también, ese mismo escenario, en el pasado debate organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, y todos hablaron sobre el tema de combatir la inseguridad, apelaron mucho al tema tecnológico. Y la pregunta es, además de los drones, las cámaras de seguridad, ¿qué otro tipo de estrategia se podría implementar o tienen previsto implementar en la ciudad para combatir la extorsión, el hurto, el sicariato, digamos, esos fenómenos que están afectando la tranquilidad de los cartageneros? Y quiero empezar con la candidata Judith Pinedo. Sí, señora, por favor. Nosotros estamos hablando de empezar una inversión el año entrante de 100.000 millones de pesos en seguridad, porque venimos ejecutando 20.000 millones anualmente y el problema es mucho más grave en este momento. Y eso tiene que ir dirigido no solo a lo que dijeron y lo que dijiste de la parte de la inteligencia, sino a la parte también de que tenemos que desarticular y tenemos que trabajar con los jóvenes en riesgo, que son los que están siendo víctimas o victimarios de los clanes que se pelean el territorio por el narcotráfico y el narcomenudeo. Pero también tenemos que tener recursos, porque aquí lo que tiene que haber es inteligencia que nos permita dar un golpe diario a las mafias que se han enquistado y que pelean el territorio en Cartagena para poder repartirse las utilidades del narcotráfico y del narcomenudeo. Pero también tenemos que tener en Cartagena una línea importante de comunicación que nos permita que la ciudadanía pueda participar y pueda articularse con las decisiones en materia de seguridad junto con las autoridades judiciales, de fiscalía, porque tiene que haber una articulación fuerte en materia para superar inseguridad. Candidato Javier Julio Bejarano, sabemos que el microtráfico y el pandillismo llevan disputas territoriales que elevan la criminalidad. Esas propuestas diferentes a lo que ya habíamos hablado para combatir la inseguridad. Nuestra apuesta por seguridad se llama seguridad integral con enfoque social generador de paz. Y además de llevar todos estos componentes tecnológicos, de inteligencia, contrainteligencia, tiene un enfoque diferencial. ¿En qué sentido? Si nosotros no atacamos la causa de causas del problema de la inseguridad, que es la pobreza, nunca vamos a poder salir de la situación en que hoy se encuentra el distrito. Al joven hay que darle oportunidad. Cartagena no tiene política pública de juventud, no tenemos escenarios deportivos. Al joven hay que darle oportunidad para que no lo secuestren las bandas criminales, y eso se hace a través de la inversión social. Nuestro programa de gobierno, que es un programa de gobierno de alto corte social, lo que está generando es oportunidades. Consideramos que a través de las oportunidades, a través del deporte, a través de la cultura, a través de la ciencia y la tecnología, los jóvenes tendrán otra opción, más allá de estar en las pandillas, de estar en la delincuencia, de estar en la droga, y nosotros vamos a hacer el gobierno de los jóvenes y el gobierno de las oportunidades. Gracias, candidato García. La pregunta también para usted, entendiendo que usted es un señor de los barrios, y barrios como por ejemplo Olaya, El Pozón, sufren ese fenómeno duramente de la inseguridad. Aparte de lo que dijimos, la inteligencia, los usos tecnológicos, ¿cuál herramienta o estrategia diferencial para combatir la delincuencia, la criminalidad? Mire, necesitamos combatir la delincuencia organizada. Las bandas delincuenciales tienen absorbida a la ciudad. Estuve leyendo un reporte de la policía, 55 capturados, jíbaros y personas por delitos menores, supuestamente infraganti. Lo que requerimos es que la inteligencia nos permita hacer los seguimientos respectivos para desvertebrar estas bandas que vienen no solamente vendiendo estupefacientes, corrompiendo a nuestros niños, dañando, digamos, nuestra sociedad, motivando o incentivando al suicidio, al homicidio, de igual manera al atraco, al robo, pero también a esa trata de personas que hoy vive Cartagena. Ya lo hemos dicho en debates anteriores, el centro es un cabaret, por decirlo de alguna manera, a cielo abierto. Sí, infortunadamente. Vamos a seguir con este bloque, Jessica y candidatos, candidata.
los chicharrones de Cartagena, y vamos a pasar a otra temática de la cual también Cartagena tiene mucho por trabajar, y es el tema de la educación. Candidatos, no sé si están enterados que mientras el 48% de las instituciones educativas privadas en Cartagena logran muy buenos resultados en las pruebas Saber 11, sobre todo en las dos mejores categorías que es A y A+, las instituciones educativas oficiales solo logran el 3%. ¿Cuál es la propuesta integral para mejorar la calidad de la educación oficial y cómo la financiarían? Candidato Javier Julio Bejarano, empiezo con usted. Bueno, nuestra primera gran apuesta por la educación es una deuda histórica, y es la creación e implementación de la política pública educativa. Solamente con una política pública educativa vamos a tener claro cuál es el norte que queremos llevar hacia la educación. El 80% hoy de nuestras instituciones públicas, según un informe, están en mal estado, y el 64% de las instituciones públicas quedan calificadas en C y D cuando hacen las pruebas Saber Pro. Necesitamos la política pública, necesitamos recuperar la infraestructura educativa del distrito, necesitamos que los docentes tengan su plan de carrera, que los estudiantes tengan asegurado el plan de alimentación escolar desde el día 1 hasta el último día. Necesitamos seguir ampliando las becas bicentenario, generando al interior de las instituciones planes para seguir mejorando los currículos, y esto lo logramos cuando hay una determinación. En nuestro programa de gobierno la palabra educación aparece más de 60 veces, y será la educación, la apuesta donde más recursos invertiremos. Gracias, candidato. La pregunta para el candidato García, y tiene que ver un poco con la educación superior. De los que se logran graduar en el colegio, poco más de la mitad no acceden a esa educación superior, y ese problema se agrava en los estratos más bajos. Pero quiero que miremos no solo al tema de la cobertura, de la capacidad, sino también al tema de la calidad de la educación. Cómo mejorar este tema de calidad y cómo financiarlo, que esa es la gran pregunta también. Solo el 10% de los estudiantes que terminan su secundaria en una institución pública logran ingresar a la Universidad de Cartagena. El 90% no lo hace. Y eso por seguramente las pruebas Saber que no les permiten ingresar, y por otros factores. Tenemos que esos 65.000 jóvenes que no estudian ni trabajan están seguramente siendo víctimas de estas bandas delincuenciales que hablábamos hace unos minutos. Vamos a crear la universidad pública en los barrios para que en esas instituciones educativas que están libres en las horas de la tarde, de la noche, los fines de semana, logremos implementar esa capacitación en programas técnicos, tecnológicos y profesionales que vayan encaminados a lo que verdaderamente la ciudad necesita, la mano de obra que la ciudad necesita. Tener personal para el turismo, para la industria, para el comercio, y no tantos abogados y tantos administradores de empresas que tienen colmatado el mercado laboral. La misma pregunta, candidata Pinedo, teniendo en cuenta que en las últimas administraciones la inversión en educación ha sido muy dependiente del gobierno nacional, y más que todo en el aspecto de cobertura que de calidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a repetir lo que ya hicimos, y fue meternos la mano al drill por la educación, porque las ciudades desafortunadamente viven de las transferencias nacionales en educación y no hacen mayores esfuerzos. En nuestro momento le metimos a la educación 136.000 millones de pesos hace 12 años, cuando en el pasado le han metido 5.000 millones en 4 años. Y por eso nosotros logramos cerrar la brecha de los colegios públicos y privados y dejarlo en 9%. Por eso tuvimos en los barrios 16.000 jóvenes en las mejores universidades de Cartagena, en los barrios. Por eso pudimos hacer superación de analfabetismo con 33.000 adultos. Por eso pudimos hacer 5 megacolegios, 20 nuevos colegios, arreglar más de 400 aulas e invertir en calidad educativa, porque la calidad depende de la formación de docentes, de que puedan tener maestría, formación, y como vamos por educación bilingüe, la revolución va a ser mucho mayor, porque el esfuerzo económico tiene que verse y tiene que ser con recursos de la ciudad. Más chicharrones de la ciudad de Cartagena. El siguiente problema es algo que dijeron que tenía que quedar listo el próximo año, ¿cierto? Se trata del Plan de Ordenamiento Territorial. El famoso POT. El famoso POT, que en el Consejo se ha intentado este año, después de un poco más de 20 años, tratar de hacerlo. 2
veces ha sido retirado, una vez rechazado. Es un problema y un chicharrón totalmente del plan de ordenamiento territorial. Pero quiero que nos expongan, candidatos, su visión de lo que debe ser los usos del suelo, la ocupación del territorio, pero vamos a llevarlo mucho más allá, a la zona insular. Por favor, candidato García, quiero que nos dé esa visión de ciudad, sobre todo hacia el lado insular y rural de Cartagena. Efectivamente, el POT, estamos todos expectantes de que podamos tener esa definición de los usos del suelo, tanto en el territorio urbano como rural. En el territorio rural, que es una zona de expansión, de crecimiento, es importante que venga el desarrollo, que logremos establecer hasta dónde llegan los límites de la zona de expansión urbana, pero también exigirles esa corresponsabilidad en el pago del impuesto predial a estos nuevos proyectos. En la zona insular igual, necesitamos, hoy está, digamos, establecido hacia dónde va el crecimiento, cuál es el índice de construcción y podemos mejorarlo en la medida en que también sean recíprocos con el distrito. Pero también es importante el POT, porque hoy en la zona urbana tenemos digamos, algunos sectores condenados a no progresar. Hablo del Cerro de Albornoz, hablo de un sector de Olaya, hablo de un sector del Pozón, hablo de toda la zona aledaña a Mamonal, Cartagenita, Gustavo Lemaitre, que hoy se encuentra limitado el crecimiento por los limitantes del POT. Candidata Judith Pinedo, el ordenamiento marino y costero es muy importante, es clave para la ciudad de Cartagena. Además, hay que considerar el enfoque étnico en las actividades productivas de comunidades. Entonces, la misma pregunta, la visión y el modelo de ocupación de territorio que trabajará sobre las áreas de expansión. Pues nosotros estamos proponiéndole a la ciudad convertirse realmente en una ciudad del agua. En esta ciudad que tiene agua por todos lados, la gran mayoría de cartageneros no saben ni siquiera nadar. Y lo que estamos pensando es que las grandes zonas rurales que están alrededor del agua van a terminar siendo el activo económico más importante para que Cartagena crezca económicamente y se iguale. Por eso el plan de ordenamiento territorial, hemos pensado, no debe ser aprobado este año, debe ser debatido el año siguiente, porque además en esto parecería que el Plan Nacional de Desarrollo se hubiera planeado y pensado solamente en Cartagena, porque tiene unos instrumentos de adaptación al cambio climático, unas inversiones en la ciudad verde que proponemos, unas inversiones para desarrollar las comunidades alrededor del agua, que son muy interesantes, que podemos hacer de manera articulada. Y porque creemos además que el desarrollo tiene que ir de la mano de las comunidades, porque lo que queremos es que nuestros nativos sean los empresarios y no los empleados de los empresarios que vienen de afuera y que invaden nuestras playas y arman desarrollos económicos que no son los que nosotros tenemos que dirigir. Candidato Julio Bejarano, esta ciudad tiene que sin duda ser adaptada al cambio climático, ya lo estamos padeciendo. ¿Cuál es allí su visión de ciudad y sobre todo pensando en esas áreas de expansión que también la ciudad necesita, repito, adaptada al cambio climático? Nuestro programa de gobierno en nuestro eje número 3 se llama Cartagena adaptada al cambio climático y en armonía con sus cuerpos de agua. Y tratamos directamente esto. Y para hablar del tema del POT, yo tuve la oportunidad de estar estos 4 años en el Consejo y el POT, tal como se hizo, le faltó algo muy importante que fue el expediente urbano y es lo que lo ha tenido detenido. Decirle a la ciudadanía que importante en la elaboración de un POT es que un alcalde pueda dar la garantía que el POT vaya a ser realmente para beneficiar a todos y no a unos cuantos, que no se está haciendo para hacer negocio con particulares. Nosotros podemos darle esa garantía hoy. Y en el tema insular, decir lo siguiente, se tiene que desarrollar, sí, pero se tiene que desarrollar sin vulnerar, sin sacar del territorio al nativo, respetando sus tradiciones, que ellos sean dueños de su destino. Y nosotros podemos dar esa garantía, que se dé el ecoturismo, que se den nuevas formas de hacer, digamos, turismo en la ciudad, pero respetando siempre al nativo y no tratándolo de desplazar y sacarlo de la ecuación. Gracias. Seguimos con los chicharrones de la ciudad. Otro tema y muchos sé que en sus casas van a estar diciendo... Que se queja todo el mundo también. Definitivamente, eso hay que resolverlo ya. Y es el tema de movilidad. ¿Usted lo sufre? ¿Trancones por doquier aquí en la ciudad? Muchísimo, muchísimo. Increíble que Cartagena ya esté sumida en este problema de movilidad. Es que los trancones no solamente afectan la vida de los cartageneros, sino que también afecta el desarrollo de la economía. Y para hablar de movilidad tenemos que hablar de muchas cosas. Y no solo los cartageneros, sino también en temporada turística. No, es peor aún. Es peor. El mismo turista se queja de los problemas de movilidad, pero es que esto incluye infraestructura vial,
mototaxismo, Transcaribe. Son muchas las esferas que maneja el tema de movilidad. Así que, candidata Pinedo, empiezo por usted. ¿Grandes medidas administrativas o proyectos de movilidad prioritarios en su administración? Dejamos listo en el pasado gobierno el sistema de transporte acuático con la asesoría de la empresa veneciana de transporte. Y no se pudo ejecutar en ese momento porque el gobierno nacional a través del ministerio dijo que el transporte acuático ilegal era ilegal en Colombia y no se pudo ejecutar. Pero lo que vamos a hacer en Cartagena es utilizar lo que tenemos. Allá tienen montaña, acá tenemos agua. Y tiene que ser un transporte multimodal que esté conectado con el terrestre recuperado, con el acuático que ya tiene vía por la bahía para empezar, mientras recuperamos los canales, con las bicirrutas que vamos a tener porque vamos a adaptarnos a tener un medio ambiente que contamine menos en el transporte, y con el transporte eléctrico que pensamos debe utilizarse en el centro de Cartagena. Es decir, aquí eso es una parte. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer intervenciones viales en la perimetral, en la Pedro de Heredia, frente a la Carolina y el Pozón, en la circunvalar del agua, que va a resolver un tema muy grande, porque si no, de nada serviría hacer una vía como la Quinta Avenida de Manga si no tiene para dónde salir. Es decir, resolver temas viales urgentes, pero pensando en que la ciudad es la ciudad del agua. Así es, candidato Julio Bejarano, le pregunto, usted también ha apelado al tema del transporte multimodal para resolver los temas de movilidad en la ciudad, pero hoy, por ejemplo, tenemos Transcaribe, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad, y cada día hay menos gente que se monta o lo está subutilizando, e incluso hoy está al 50% de lo que debería ser y estaba planteado así en el proyecto original. ¿Cómo hacer para que, primero, cuáles serían sus proyectos prioritarios para resolver el tema de movilidad en la ciudad, y teniendo de presente esa condición donde los cartageneros prefieren el sistema informal antes del servicio masivo de transporte público? Bueno, lo primero, decir que no puede haber un servicio público preferido por la ciudad cuando este servicio público es costoso y no pues está en todos los barrios. Hoy Transcaribe solamente está funcionando al 60%, no llega a muchos barrios de la ciudad. Hay que fortalecer Transcaribe, y para fortalecerlo hay que entrar a renegociar los contratos de concesión. De cada 100 pesos que entra al sistema, 90 va para los operadores, y solamente un 4% entra al distrito. Nosotros hemos dicho que hay que entrar a renegociar, fortalecer Transcaribe, ir a los gobiernos, al gobierno nacional para que también financie la operación de Transcaribe, que a hoy va perdida, y lo que hemos dicho también, trabajar las 3 fases, hacer el transporte multimodal, trabajar en fortalecer la Secretaría de Tránsito, trabajar en la creación de parqueaderos públicos para que no se parqueen las vías, trabajar en un observatorio de movilidad. Hay muchos proyectos que vamos a trabajar en materia de movilidad para la ciudad de Cartagena. Bueno, también un dato para el candidato García, y es que el número de personas atropelladas va en aumento aquí en la ciudad de Cartagena. Solo en el año 2022 se reportaron 390 casos, candidato García. Esa es la cifra más alta de los últimos 5 años. Inversión en movilidad. ¿Cuál va a ser ese gran proyecto? Muy bien, iniciamos 6.800 huecos, están contabilizados en Cartagena en las vías principales y secundarias que hay que tapar de manera inmediata. La Oficina de Tránsito debe reevaluarse la función que viene cumpliendo algunos agentes de tránsito que solo se han dedicado a hacer retenes de pico y placa y no ayudan a la movilidad, no ayudan a que verdaderamente los trancones puedan cesar. Necesitamos, como lo dije en el tema de infraestructura, hacer los 12 puentes que van a solucionar la tardanza que hay hoy entre algunos sectores de Cartagena y el centro. Necesitamos terminar la vía perimetral, que será una salida inmediatamente o una mejoría para la movilidad en esa zona. De igual forma, necesitamos continuar la vía que va detrás de los estadios para poder facilitar ese tipo de movilidad, entrar en cintura a Transcaribe para que pueda funcionar de manera óptima en su totalidad como fue proyectado. Gracias, candidato García. Seguimos con los chicharrones de la ciudad, y es algo que también nos falta a los que vivimos en Cartagena o los cartageneros. Digo los que vivimos en Cartagena porque yo no soy cartagenera, pero amo esta ciudad como si fuera cartagenera. Hija, ya eres hija adoptiva. Ya soy hija adoptiva. La cultura ciudadana, sí, nos falta bastante. Un tema que tenemos que abordar con, creo yo también, no estoy convencido,
con la mayor seriedad que como se maneja el tema de infraestructura vial, el tema de educación, el tema de salud, es absolutamente fundamental porque de allí parte, digamos, el destino de nosotros como sociedad. Y hace 10 años Funsicar también lideró un proceso que le llamaron Visión Cartagena, que fue una perspectiva de ciudad. Allí se habló, por ejemplo, de ser una ciudad educada, amada por sus ciudadanos, con gobernanza, y se habló justamente de la cultura ciudadana. Pregunta puntual, candidato Julio Bejarano. ¿Iniciativa o propuesta para mejorar, para fortalecer la cultura ciudadana en la ciudad, en Cartagena? En nuestro programa de gobierno, en nuestro eje estratégico número 2, que es Cartagena Ciudad de Oportunidades, hemos contemplado la implementación de la política pública de cultura ciudadana y cartagenidad. Hoy tenemos un tejido social destruido y el tejido social, la descomposición social solamente la podremos trabajar a través de la cultura ciudadana y la educación. Para esto nosotros estamos proponiendo implementar una cultura ciudadana que ya se vino trabajando pero que no ha sido aprobada en el Consejo. Nosotros la vamos a sacar adelante y tenemos varias estrategias. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que le hemos llamado Embajadores de la Cultura Ciudadana. Vamos a tomar artistas, vamos a tomar profesores y los vamos a llevar a los barrios para reconstruir el tejido social a través de la lúdica. También vamos a implementar un laboratorio de innovación social y vamos a hacer una apuesta seria y transversal en todas las entidades del distrito, pero también en todos los barrios para transformar el pensamiento y el actuar del cartagenero a través de la cultura ciudadana. Candidato García, ¿cómo hacemos con la cultura ciudadana? Para que en los barrios la gente ponga la basura donde va, para que hagan menos ruido, para que cuiden los espacios públicos de Cartagena, sobre todo una parte tan hermosa como tiene esta ciudad, la parte histórica. Ese proyecto de cultura ciudadana, ¿cómo meterle al cartagenero en su mente que tiene que amar y cuidar a su ciudad? Totalmente de acuerdo. El eje es la educación. Y la educación inicia desde las escuelas, desde las familias, a través de los medios de comunicación y a través de todo el ejercicio que debamos hacer frente a la actuación y actitud de los cartageneros frente a algunas actividades. Pero también hay gran responsabilidad de las empresas, en este caso prestadoras de servicio de basura, que no hacen el recorrido a tiempo y la gente tiene que sacar la basura y ponerla en la esquina porque no puede dormir con ella. De igual forma, también se deben llevar, y eso lo vamos a hacer en la nueva licitación, donde las empresas responsables de llevarse los residuos sólidos se lleven también los colchones para que no terminen en los canales. También vamos a darle cultura ciudadana a todos los conductores, tanto de moto como de vehículos, pero muy importante la intolerancia. Hemos visto unos casos de intolerancia en los últimos días donde a los turistas los han golpeado por diferentes circunstancias. A eso tenemos que también dedicarle espacio y tiempo. Gracias, candidato. Inverosímil que uno encuentre de verdad en una esquina un colchón. Definitivamente. Increíble. Candidata Judith Pinedo, la pregunta por la misma línea, cultura ciudadana, y sobre todo recientemente y en ese puente festivo que vimos aquí en la ciudad, muchos turistas y vimos problemas ahí en Cholón entre turistas golpeándose, a un turista de otra ciudad golpeándose a puños con un lanchero. O cuando les cobran de más. Cuando les cobran, sí, precios excesivos, digamos, un descontrol que también hay, es decir, no hay una apropiación de dar del recurso del servicio turístico en la ciudad que tiene que ver con cultura ciudadana. ¿Cómo abordar esa situación? Y si prevé digamos, una cifra para ponerle a la educación en ese sentido. Vuelven los vales del Almirante Padilla, que fue nuestro proceso de cultura ciudadana que tenía jóvenes, mujeres, trabajando porque nos portáramos bien con la ciudad, porque cruzáramos adecuadamente, porque hiciéramos gala de tener buenos comportamientos cívicos. Pero también en materia de lo que acabas de contar, tiene que ver con una propuesta que tenemos que es pelear porque la sede nacional de la Policía de Turismo está en Cartagena. No tiene por qué estar en Bogotá porque tiene un pie de fuerza amplio que está preparado para trabajar los temas de la relación con el turismo, que es bilingüe y que tiene recursos importantes que deberían estar en Cartagena. Pero con los vales del Almirante Padilla nosotros teníamos dos objetivos. Trabajábamos en temas de formación y lo vamos a volver a hacer, pero también trabajábamos en temas de historia. Tiene el nombre de quien liberó a Cartagena después de que Morillo se
la reconquistó después de la independencia. Y seguiremos en la misma línea, en la línea de tener cultura ciudadana con jóvenes trabajando por eso y con jóvenes diciéndonos a nuestros visitantes qué es lo que es importante en la historia de la ciudad. Yo creo que en este próximo bloque sí van a utilizar la réplica. Sí. Ninguno de los tres ha utilizado las dos réplicas a las que tiene derecho de 15 segundos. Pero al mismo tiempo yo quiero que apelen a la cultura ciudadana. De acuerdo, porque en este bloque son ustedes los que van a hacer la pregunta. Se lo van a hacer a cada uno de ustedes, al que elijan. Una pregunta de 15 segundos y el candidato al que se la dirijan va a tener 45 segundos para responder. Recuerden, vuelvo y digo, que pueden utilizar todavía una o dos réplicas si quieren hacer alguna respuesta adicional. Así que, candidato García, empiezo con usted. Usted, por favor, dice a quién va dirigida la pregunta, 15 segundos, y la respuesta, ya saben, 45 segundos. Javier Julio Bejarano, si tienes que escoger una sola obra de 5 que te voy a estipular, ¿cuál escogerías? No solo derecho a una sola. Corredor portuario, Quinta Avenida de Manga, Puente Manga Boca Grande, Vía Perimetral o Primera Avenida Boca Grande. Sin duda alguna escogería la avenida Perimetral. Por varias razones. Con la terminación de la avenida Perimetral nosotros estaríamos impactando tres pilares que son fundamentales para la ciudad. Lo primero, estaríamos impactando el tema ambiental porque con eso frenaríamos la depredación del ambiente. Lo segundo, estaríamos conectando a la ciudad prácticamente de norte a sur. Y lo segundo, estaríamos mejorando la movilidad y lo más importante, estaríamos también permitiéndonos transformar la vida de los cartageneros que viven en esa zona de la ciudad, que son, entre otras cosas, la gran mayoría. Así que sin duda alguna escogería la vía Perimetral como la obra para realizar. Bien, gracias. Candidata Judith Pinedo, por favor, elija a un candidato y hágale también una pregunta, por favor. 15 segundos, 45 para contestar. Ahora. Le voy a preguntar al señor García. Usted inició el proceso injusto que me tuvo durante 12 años en la picota pública, que me alejó de mi familia durante 2 años. Yo quiero saber si esa va a seguir siendo la manera como usted se comunica con la gente que hace política de manera diferente a usted, porque la Corte ya estableció todo, pero usted sigue insistiendo en lo mismo. Durante mi estadía en el Consejo tuve la oportunidad de hacer 100 debates, de los cuales todos terminaron en los entes de control. La doctora Judith Pinedo en su gobierno, 4 secretarios terminaron presos por diferentes actos de mal manejo administrativo. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo no le he juzgado. Yo puse en conocimiento la venta de una playa que habían dicho 5 entidades, la DIMAR, Planeación, la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía e incluso el IGAP. Eso fue investigado por la Fiscalía 10 años, luego usted salió sentenciada y posteriormente la Corte la accionera, pero tengo entendido que ahora está en revisión. Réplica, doctora candidata Judith Pinedo, 15 segundos. Sigue diciendo mentiras. Todo esto pasó simplemente porque perdió un cargo burocrático que parece que le dolió en el alma, no sé qué recibía de ese cargo burocrático. Y esa no es manera de relacionarse con lo público, ni es manera de enfrentar a una persona que piensa diferente. Muy grave eso. Muchas gracias. ¿Quiere réplica? Bueno, aquí réplica de la réplica. Claro. Bueno, tiene derecho cada uno a 2. Adelante, candidato William García. 15 segundos. Para dejar este tema por terminado, no soy juez, no soy fiscal, única y exclusivamente como concejal de Cartagena y como congresista, me tocaba el deber civil de hacer los debates de control político y ponerlo en manos de la justicia. Y fueron ellos los que encontraron a usted culpable, la sentenciaron y que nuevamente por trámite la hayan liberado y ahora la misma justicia la está nuevamente revisando ese caso. Réplica de la réplica. Bueno, ya quedaría sin réplicas. Queda sin Doctora, réplica. Candidata Judith Pinedo. ¿Quiere hacerla? Y Qué ya bueno quedaría que la sin gente vea la persona que quiere aspirar a manejar los destinos de la ciudad. Fue capaz de inventar una cosa, de trabajar en el lawfare para que se convirtiera en una injusticia y ni siquiera pide perdón ni se arrepiente. Esa es la persona que he tenido que tener al lado en estos debates. Candidato Javier Julio Bejarano. Vamos a seguir el turno para usted. Elija un candidato a hacer una pregunta. Mi pregunta es para Dumet Turbay. Bueno, yo fui concejal
y sé con experiencia propia que uno no puede generar una riqueza en el ejercicio de lo público. Yo le preguntaría a Dumet Turbay cómo amasó su riqueza para hoy vivir como un multimillonario en la zona norte de la ciudad. Gracias, candidato. Evidentemente no podemos... Pido la réplica. La réplica entonces. Aquí ya, Ok, ya. anotado, primera réplica. Sí. Cartagena, aprovecho este espacio para mostrarle mi declaración de renta como un compromiso. Cuando llegue a ser alcalde, hoy la muestro y cuando termine, voy también a mostrar mi declaración de renta, la de mi cuñada y la de mi esposa. Réplica de nuevo. La última le La queda, última, ya. Quiero agregar que la candidata Judith Pinedo y el candidato Javier Julio Bejarano ya se quedaron sin derecho a réplicas porque ya utilizaron las dos. Listo, adelante. En mi gobierno, ni yo, ni mi familia nos vamos a hacer millonarios a costa de los recursos públicos. Llegamos al poder para transformar de manera colectiva y no para enriquecernos de manera mezquina. Bien, muchas gracias, candidato. Así es. Bueno, habiendo finalizado este momento de preguntas entre ustedes en este nuevo bloque llamado Cartagena con un buen gobierno, es hora de hablar de unas estrategias de un tema que nos interesa mucho y es el tema de anticorrupción que ustedes implementarán en su gobierno. Para ello recuerden que van a tener 45 segundos para responder. La ciudad históricamente ha tenido múltiples problemas para el buen manejo de los recursos públicos. El tema de anticorrupción no tiene que ser bandera de un solo gobierno, sino de toda la institucionalidad. Por eso yo quiero preguntarle, y arranco con usted, candidata Judith Pinedo, sobre los mecanismos institucionales específicos para el buen uso de los recursos, para garantizarle a la ciudadanía que van a ser bien invertidos y que no van a correr al bolsillo de unos privados. Lo primero es decir que voy a hacer exactamente lo mismo que la vez pasada, que fue lo que desató la furia del Señor. Y es que ningún concejal ni ningún grupo político va a tener una secretaría como cuota o como finca particular. Ese es el principio de la corrupción en la administración pública. La administración pública tiene que trabajar con los mejores, con los que tengan mérito, pero si una secretaría, un departamento se le entrega a un grupo político para que le responda a un jefe político, ¿qué es lo que va a pasar allí? Allí no hay un trabajo por Cartagena, sino un trabajo por hacer lo que no debe hacerse en materia de contratación pública, de nombramientos que no son para favorecer a un sector político, y eso es la principal causa de la corrupción en todas partes. Además, quiero recordarles que empezarían un gobierno con un presupuesto de casi 3,5 billones de pesos. Candidato Julio Bejarano, en toda la crisis de interinidad del titular del Contralor Distrital, también ha tenido injerencia la figura del alcalde, que en ningún caso, además, debe cooptar la decisión que le corresponde al Consejo. La misma pregunta, mecanismos institucionales que garantizarán el uso eficiente y los recursos, el cuidado de los recursos públicos. Lo primero es que la primera medida anticorrupción es llegar sin tener la alcaldía empeñada. Hay candidaturas que ya tienen la alcaldía empeñada y que no tienen una sola propuesta anticorrupción. Nosotros sí tenemos. Y la corrupción o la lucha a corrupción no es un discurso, es realmente una vivencia diaria. En nuestro gobierno el alcalde será el primer denunciante, como lo fui en mi ejercicio como concejal. Pero también tendremos tecnología, tenemos gobierno abierto para que la gente pueda saber en tiempo real qué está pasando con su dinero. Nosotros vamos a hacer ejemplo de puertas abiertas, fortaleceremos a las juntas de acción comunal, trabajaremos de la mano y fortaleceremos la veeduría para que se le haga seguimiento a todo el tema de lo público en nuestra administración. Gracias. Candidato García, transparencia en el manejo de los recursos, rendición de cuentas, son dos mecanismos absolutamente fundamentales y demás, la rendición de cuentas obligada por ley, pero puede hacerse también de una manera distinta, mucho más transparente, de una manera más asertiva para mostrarle de verdad a la ciudadanía cómo se manejan los recursos. Ahora, también estrategias puntuales para garantizarle a la ciudadanía, a los electores, que usted va a manejar bien los recursos eventualmente si llega al poder. Licitación pública, pliegos generales, no bolsa mercantil, no convenios con Edurbe, informes permanentes a la ciudadanía, publicación de todos los actos, selección del personal a través de meritocracia. Pero quiero aprovechar estos segundos para decir que la doctora Judith Pinedo, que manifiesta que hizo un gobierno transparente, tiene 7 procesos en la Fiscalía por su gobierno,
pagó una sanción de la Fiscalía, de la Procuraduría. Permítame un segundo. Vamos, antes de que el debate se nos desordene, yo le voy a parar un momentico el tiempo ahí para que termine la pregunta. Porque, digamos, usted todavía tiene un derecho a réplica y puede hacer uso de él cuando quiera. Pero limítese en este momento a contestarnos, por favor, la pregunta respecto del uso eficiente de los recursos. Le quedan 10 segundos. Muy bien. Terminaremos publicando todo y cada uno de los actos para que la ciudadanía conozca cuál es el procedimiento de la administración y los informes mensuales, semestrales y anuales que corresponde por ley. Muchas gracias. Vamos a seguir con este bloque de buen gobierno. Vamos a hacer unas preguntas muy puntuales para unas respuestas también muy puntuales. 45 segundos para ellas. Jessica. Candidato Javier Julio Bejarano, usted fue concejal y usted sabe de la importancia de las relaciones de esta institución con el Ejecutivo para poder gobernar y también de las dificultades que se pueden generar de una mala relación. Por sus experiencias laborales también conoce la relevancia del sector privado definitivamente para apalancar procesos de ciudad. Así que la pregunta es, ¿usted cómo manejaría las relaciones de la alcaldía con otras instituciones y además con sectores que puedan darle fuerza a sus decisiones de gobierno? 45 segundos. Desde el día 1 que seamos alcaldes de Cartagena, nosotros vamos a manejar en nuestro plan de gobernanza la unidad de la ciudad. Pero la unidad se genera en torno a la confianza y nuestra candidatura hoy le puede generar toda la confianza a la ciudad. ¿Por qué? Porque no nos debemos ni a los gremios, no nos debemos a sectores particulares, sino que nos debemos al pueblo. Y en ese sentido hoy tenemos la capacidad y podemos generar el ambiente de confianza para que el distrito pueda acercar a la empresa, acercar a la academia, acercar a los sectores sociales y de manera mancomunada, de manera colectiva, nosotros vamos a trabajar para sacar adelante a Cartagena. Después del 29 de octubre, cuando seamos alcaldes, nosotros vamos a trabajar por un proceso de unidad y de trabajo colectivo por Cartagena. Muchas gracias, candidato García. Quiero preguntarle acerca de la modernización administrativa. Es un tema también importantísimo para el manejo administrativo de la ciudad. Usted ha dicho que va a apelar a disminuir los costos por OPS, los contratos por prestación de servicio en su administración, eventual administración. Pero quiero preguntarle sobre esta modernización administrativa, que supongo que la tienen en el radar. Y hay unos estudios realizados, unos avances sobre el particular que ya sabemos que en el Consejo no han prosperado, pero que lo requiere la ciudad. ¿Usted retomaría ese mismo proyecto? ¿Haría uno nuevo? ¿Cuál es su visión frente a la modernización administrativa de la ciudad? Bueno, la administración ha mantenido casi que en privado lo que ha venido realizando frente a ese tema. Necesitaríamos estudiarlo y ver qué se puede sacar de ahí. Pero no solamente la modernización administrativa está en tener el personal que se requiera y no tener algunas personas innecesarias dentro de la burocracia. Disminuir o, digamos, fusionar algunas secretarías que hoy no tienen razón de ser. De igual forma, disminuir los gastos que se vienen dando hoy en arriendo, que se vienen dando en vehículos, en celulares, en viáticos. De igual forma, disminuir a su mínima expresión las capacitaciones que se vienen dando en el distrito, la defensa judicial, para que podamos adelgazar el gasto público. Candidata Pinedo, Cartagena ingresó a la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2021 y en el 22 la ciudadanía priorizó acciones de alistamiento de la JAC para la contratación pública y un rediseño de la estrategia de rendición de cuentas de la alcaldía. Para este nuevo periodo, ¿puede usted hacer un compromiso público frente a la renovación de esta alianza y seguir garantizando la co-creación de iniciativas de gobierno abierto con la ciudadanía? 45 segundos. Completamente. Queremos tener un gobierno comunal, un gobierno que además utilice su gran recurso público para redistribuir la riqueza. Y eso implica que las juntas comunales puedan hacer obras, puedan adelantar temas, por ejemplo, en energía alternativa para avanzar en los barrios, pero también implica, por ejemplo, que las madres comunitarias sean quienes generen las empresas para que entreguen la alimentación en los colegios con el plan alimentario escolar, que no tiene sentido que se contraten una gran bolsa en vez de
de generar suficiente riqueza también a quienes pueden hacerlo en los colegios y quienes mejor que los padres de familia para poder atender esa prioridad para los hijos. De manera que sí, la respuesta es que vamos con toda a movilizar el recurso público a través de los procesos comunales y asociaciones. Gracias, candidata. Ya vamos a ir cerrando este debate. Ha sido muy importante para la ciudadanía escuchar cada una de sus propuestas. A todos les hemos hecho las mismas preguntas para que la ciudadanía compare las propuestas de cada uno de nosotros. Pero antes yo quiero decir que al candidato William García le queda un derecho a réplica. Al uno, ya ustedes, el resto, candidato Bejarano y candidata Judith, hicieron derecho a este uso de este derecho. ¿Usted quiere utilizar ese derecho a réplica o al final? Ya casi llegamos al final. Ok, nos parece bien. Jessica. Bueno, la última parte, la primera parte de la última de este debate es un sorteo. Aquí tengo los nombres de los tres. Y cada uno va a tener 1 minuto para decir por qué la ciudadanía tiene que elegirlos a ustedes. Por qué definitivamente ustedes son la mejor opción. Y les recomiendo que se dirijan a ellos, a la ciudadanía. Yair, yo hago así, ¿tú sacas? O no, yo revuelvo y usted. Dale, ok. Vamos a mover aquí muy bien. Listo, adelante. No Esto estamos es para el orden. Muy bien, a ver. Muéstralo a la cámara, por favor. Candidato Javier Julio Bejarano, y en este momento empieza a correr el minuto. Cartagena, nosotros queremos ser recordados como el alcalde que genere la justicia social, que integra la ciudad, que lidera la ciudad. Hoy nosotros somos la nueva generación de la política. Hay una política que viene con vicios, que le ha fallado a la ciudad, que se encuentra todavía pensando en cómo enriquecerse. Nosotros ya hemos sido probados en el poder, somos la nueva generación de la política. No podemos perder la esperanza. Cartagena puede tener un futuro mejor. Yo deseo, Cartagena, que me den la oportunidad para poder entregar mi vida, mi corazón, entregar mi juventud, lo que sé, para que Cartagena salga del lugar en que se encuentra. No olvides, Cartagena, mi nombre es Javier Julio Bejarano, candidato a la alcaldía del Pacto Histórico. Con nosotros Cartagena va a progresar. Con nosotros las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los motociclistas, los campesinos tendrán un mejor futuro y tendrán una Cartagena que progresa. Vota el 29 de octubre por el candidato del Pacto. Candidato, yo quiero contrapreguntarle en específico. Usted es un joven, tuvo un paso por el Consejo Distrital, le hizo oposición al gobierno actual del alcalde William Daou. Hoy forma parte de las filas del partido afín al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico. Tiene una hoja de vida que él ha publicado de un joven, digamos, normal aquí, permítame el uso de la palabra, aquí en Cartagena. Le quiero preguntar sobre las capacidades que usted tiene para manejar una ciudad que tiene tantas, pero tantas complejidades, que no alcanzan 4 años, no alcanzan los 3.4 billones de pesos de presupuesto para resolverlos, no alcanza la capacidad institucional que hoy tiene para resolverlos. Y además de un cargo que infortunadamente en los últimos 12 años ha venido a menos por la debilidad institucional, por el carácter que han tenido algunas de las personas que han pasado por el despacho de la Plaza de la Aduana. ¿Usted se considera una persona con las capacidades para gobernar esta ciudad que es de suma importancia para el país? Yair, no solamente tengo la preparación como abogado, ingeniero de sistemas, especialista en proyectos, magíster en tecnología, docente, sino que tengo la solvencia, los valores para sacar adelante esta ciudad, el carácter. Pero entendamos que esta ciudad ya hay una generación que le ha fallado. Los últimos 20 años, los que supuestamente saben de la política le han fallado porque han utilizado el ejercicio de lo público para robarse los recursos. Nosotros ya hemos estado en el poder y entendemos el poder como la posibilidad de servir de manera colectiva. No vamos a ser un salvador, nosotros vamos a ser un líder que de manera colectiva, con las mejores mujeres, con las mejores mujeres, los mejores hombres, sacaremos adelante a esta ciudad que tanto lo merece. Sí, estoy listo. ¿Seguimos con el sorteo? Seguimos con el sorteo. Bueno, listo. Sí, adelante. A ver. Candidato William García Tirado. Recuerde que aquí puede utilizar los 15 segundos si quiere de réplica. ¿Y por qué elegirlo y por qué quiere ser recordado de llegar a la alcaldía cuando finalice sus 4 años?
Quiero ser recordado como el alcalde que disminuyó la pobreza. Hoy Cartagena tiene hambre. El 80% de las familias cartageneras vive en estado de pobreza. Necesitamos mejorar las viviendas, dar oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, mejorar las vías, lograr tener una calidad de estudio para nuestros niños, la universidad pública en los barrios. De igual manera, requerimos los drenajes pluviales, que podamos tener capital semilla, que la primera infancia, esos de 0 a 5 años, esos 105.000 niños tengan la posibilidad de tener su alimentación garantizada con el bono alimentario que vamos a priorizar, aquellas familias que tengan adultos mayores y niños. William García Tirado, un cartagenero, padre, esposo, hijo, hermano, tío, amigo, que ha trabajado por Cartagena durante más de 25 años en lo público. La que queda, adelante. Vamos a adivinar quién es. Candidata Judith Pinedo, ¿cuál es esa gran obra, esa gran ejecución con la que usted quiere ser recordada cuando eventualmente termine los 4 años de su eventual administración? Yo quiero ser recordada como una persona que no se conformó, como una persona que otra vez pone su nombre a la ciudad de Cartagena, porque en el pasado tuvo buenos indicadores, porque sacó 65.000 personas de la pobreza antes, 17.000 de pobreza extrema, porque puso a estudiar a 13.000 jóvenes en la universidad, en los barrios, porque acabó con el alfabetismo que otra vez se encuentra, y porque todo eso se paró y se dejó de hacer. Yo no me conformo con una ciudad que no supere la pobreza extrema, no me conformo con una ciudad que tenga tanta riqueza y que no está aprovechada para la gente, no me conformo con una ciudad en donde los políticos crean que pueden seguir manejándola como coto de casa simplemente para enriquecerse. Yo quiero poner mi nombre a consideración para que en 4 años simplemente recordemos no a la candidata, sino al proceso que hemos tenido que hacer colectivamente para hacer de Cartagena una ciudad que se encuentra, una ciudad con menos desigualdad, una ciudad con mayores posibilidades y una ciudad que se sienta orgullosa de lo que tiene en su multiculturalidad, en su belleza, en su música, en su sol, en todo lo que tiene. ¿Quiere hacer uso de su réplica, señor? Ya, terminando. William García, ya terminando. Los 15 segundos. A ver, adelante, por favor, 15 segundos. Solo para decir que William García Tirado recogió 151.000 firmas, no se ha permitido el acompañamiento de ningún partido político, no voy a tener cuotas políticas a ningún partido, a ningún concejal, a ningún candidato. Vamos a trabajar con transparencia por Cartagena y para Cartagena. Muchas gracias, candidato. Candidata Judith, por favor, no se me ponga el bolso todavía, no hemos servido. Nos quedan 4 minutos exactamente. Sí, no me estrese con eso, por favor. No me estrese con eso, que nos faltan un par de preguntas era la última. para equilibrar el asunto, porque contrapregunté al candidato Bejarano, me parece equilibrado hacerlo también con ustedes. Yo quiero quedarme en el momento con el candidato William García. Yo quiero hacer énfasis un poco con el tema anticorrupción. Para las garantías específicas, que la gente tenga la total tranquilidad, si ha de usted proyectarlo, de esas medidas para que eso que de alguna manera la ciudad consiguió con el alcalde William Dow, que es el mensaje del buen uso de los recursos públicos, de respetar, de usarlos como, o tocarlos o mantenerlos como a la mamá de uno, bien, es esa garantía a la ciudadanía, entendiendo también que usted ha tenido pasos por la administración pública y que también ha sido cuestionado por uso de manejos públicos. Señor, 45 segundos. Bien, 25 años en la actividad pública, jamás he sido sancionado, no soy investigado hoy por la Fiscalía, no hay ningún riesgo en cuanto a ninguna inhabilidad, no he sido, sancionado, repito, ni por la Contraloría, ni por la Procuraduría, ni por la Fiscalía, ni por ningún otro ente. En Corvivienda, por el contrario, salvamos una entidad que estaba quebrada, logramos hacer más de 5.000 mejoramientos de vivienda, más de 4.000 viviendas nuevas, más de 6.000 títulos de propiedad, y de igual manera vamos a hacer con la alcaldía de Cartagena. Vamos a sacar a Cartagena de la pobreza en que se encuentra. Candidata Judith Pinedo, ahora sí, para cerrar, la contrapregunta es, ¿usted qué le quiere decir a la gente que le dice que después de todo lo que ha pasado se quiere nuevamente exponer a esto? ¿Por qué?
porque a pesar de que le tengo miedo a quienes utilizaron esto en mi contra, le tengo más miedo a que la ciudad quede en sus manos. Creo que tengo que salir a la ciudad a defender a la ciudad. Creo que tengo que salir a la ciudad a decirle a los cartageneros y a las cartageneras que necesitamos más cartageneros y cartageneras metiéndose en la vida pública, metiéndose en la política, porque la política, si no la dejamos en buenas manos, ya sabemos en las manos de quién queda. Porque la única manera de transformar la ciudad es la política, porque la política es la que define para dónde va la ciudad, para dónde va su presupuesto, hacia dónde pensar y soñar la ciudad. De manera que por eso tengo que estar aquí, porque yo tengo el ombligo más enterrado que cualquier cartagenero y mi ciudad me duele y voy a seguir defendiendo mi ciudad. Bueno, ahí está, candidata Judith Pinedo, candidato William García, candidato Javier Julio Bejarano. Muchas gracias por participar, por darle la cara a la gente, por enfrentarse a este tipo de preguntas que lo que hacen es robustecer o fortalecer la democracia para que la ciudadanía se entere cuál es la propuesta, la visión de ciudad que cada uno tiene de ustedes en sus propuestas de planes de gobierno. Gracias a ustedes, gracias a la ciudadanía por permanecer en pantalla y que esto funcione, repito, para que viva la democracia y se fortalezca. Y la idea también es para que usted el próximo 29 de octubre vote bien informado, vote sabiendo todas las propuestas de cada uno de los candidatos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya también en pocos minutos empezará 6:30 empezará también el debate con los candidatos a la gobernación. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Muchas gracias, Jessica. A ti, y a todo el equipo de producción. Hasta luego.